En lo profundo de la Unión Soviética existe un lugar donde el frío no solo congela la piel, congela la verdad. Un sitio sin testigos, sin respuestas. Un paso de montaña que cambió su nombre para siempre, porque quienes entraron ahí jamás volvieron a salir igual. Corría el año de 1959. La Unión Soviética vivía atrapada entre el orgullo tecnológico y el miedo constante. La Guerra Fría estaba en su punto más tenso y la información era controlada como un arma. Igor Dyatlov tenía 23 años, ingeniero en formación, amante de la radio, del esquí, de la montaña. Era disciplinado, inteligente y respetado. No buscaba fama, buscaba superar límites. Junto a Igor, 9 jóvenes más aceptaron el reto, hombres y mujeres, todos estudiantes o recién graduados, expertos en travesías extremas. No eran novatos, eran la élite del excursionismo soviético. Cada uno dejó cartas, cada uno prometió volver. El plan era claro: atravesar una ruta de alta dificultad en los montes Urales del norte y obtener la certificación máxima de excursionismo. El destino final incluía una montaña con un nombre inquietante en lengua indígena mansi, Kholat Syakhl, la montaña de los muertos. Ahora hay que mencionar a los mansi. Los mansi son un pueblo indígena originario del norte de los montes Urales, en lo que hoy conocemos como Rusia. Habitan esta región desde hace siglos, mucho antes de que existiera la Unión Soviética. Para ellos, la montaña no es solo un territorio, es parte de su identidad, un lugar que se respeta, no se conquista. Los mansi evitaban ese lugar, no por superstición, sino por respeto. Decían que la montaña no perdona errores, que quien escucha algo ahí arriba ya no vuelve siendo el mismo. Pero en la Unión Soviética, el miedo no era excusa. El 23 de enero de 1959, el grupo partió. Risas, bromas, canciones, nada hacía pensar que ese sería su último viaje. Las fotografías que tomaron muestran sonrisas reales, no hay rastro de miedo. El 27 de enero llegaron al último punto habitado. Desde ahí solo existía la montaña y el frío absoluto. Yuri Yudin, de 21 años, enfermó y decidió regresar. Sin saberlo, acababa de salvar su vida. Los otros 9 siguieron adelante. El 1 de febrero de 1959, montaron su tienda en la ladera de Kholat Syakhl, un mal lugar para acampar, según los especialistas. El viento era brutal, la temperatura mortal. Esa noche escribieron en sus diarios, tomaron fotos, que nada indica pánico. Esa noche, algo cambió. El grupo debía regresar a mediados de febrero, pero nadie volvió. Al principio, nadie se alarmó. Eran expertos, sabían resistir, hasta que el silencio se volvió insoportable. El 20 de febrero se autorizó la búsqueda. Estudiantes, soldados, voluntarios. Nadie estaba preparado para lo que iban a encontrar. La tienda apareció primero, semienterrada, rota. Desde dentro no había cuerpos, no había huellas normales, solo pisadas que se alejaban descalzas, como si hubieran huido del refugio hacia la muerte. ¿Por qué abandonar una tienda en medio de una tormenta mortal? ¿Por qué salir sin ropa? ¿De qué huían? No había señales claras de lucha, ni de avalancha evidente, solo una certeza. Algo los obligó a salir, y no fue el frío. A unos metros del bosque, los rescatistas encontraron el primer cuerpo, luego otro y otro más. Estaban descalzos, vestidos apenas con ropa interior, congelados, pero no en calma. Habían corrido, habían huido. 5 cuerpos aparecieron cerca de un árbol. Las ramas estaban rotas hasta varios metros de altura, como si alguien hubiera intentado subir o escapar de algo que venía desde el suelo. Uno tenía las manos destrozadas, como si hubiera peleado contra algo invisible.
Algunos vestían ropa que no era suya, prendas arrancadas de otros cuerpos, un comportamiento conocido en casos extremos de hipotermia, pero no explica todo, porque el frío no rompe huesos. Y aquí había huesos rotos. 3 excursionistas presentaban fracturas internas severas, costillas aplastadas, cráneos hundidos, sin heridas externas visibles, como si algo los hubiera golpeado con una fuerza brutal pero limpia. Los médicos lo dijeron claro, las lesiones eran comparables a un accidente automovilístico, en medio de la nada. Pasaron semanas, hasta que bajo la nieve y el hielo aparecieron los últimos cuerpos, uno de ellos sin lengua, sin ojos. El informe habló de descomposición natural, pero nadie pudo explicar por qué solo a ella. Algunas prendas contenían niveles anormales de radiación, no mortales, pero inexplicables. Ninguno trabajaba en plantas nucleares. Ninguno debía tener contacto con material radioactivo. El expediente se volvió incómodo. La conclusión oficial fue breve y perturbadora. Causa de muerte. Una fuerza natural desconocida. Nada más. El caso fue cerrado. Los archivos sellados. El paso Dyatlov fue rebautizado en honor a los muertos. En la Unión Soviética, las preguntas no eran bienvenidas. Hablar de errores era traición. Las familias recibieron los cuerpos en ataúdes sellados, sin respuestas, sin justicia. El miedo volvió a ganar. Avalanchas, experimentos militares, pruebas de armas secretas, infrasonido capaz de provocar pánico, encuentros imposibles. Todas las teorías tienen algo en común, ninguna explica todo. Y eso es lo más inquietante. Los Mansi dijeron haber visto luces extrañas esa noche, esferas anaranjadas cruzando el cielo. Sus testimonios fueron ignorados, o archivados, o borrados, porque aceptar eso era admitir que no estaban solos ahí arriba. Décadas después, el caso fue reabierto. Nuevas investigaciones, nuevas simulaciones, pero las respuestas siguieron siendo parciales, insuficientes, como si alguien o algo no quisiera que la verdad saliera completa. Una de las teorías más fuertes es la que plantearon los investigadores. Para explicarla, desarrollaron un modelo de análisis de avalancha de placas de nieve, basado en las condiciones medioambientales del lugar. Sugirieron que los expedicionarios cavaron sobre una capa frágil de nieve para crear una superficie plana donde instalar su tienda. Durante la noche, el viento acumuló nieve sobre una placa superior, lo que pudo haber provocado una avalancha entre 9 horas y media y 13 horas y media después de la instalación del campamento. El mismo estudio simuló las heridas sufridas, tomando en cuenta que los jóvenes dormían rodeados de objetos dentro de la tienda. Los resultados obtenidos coincidieron con los informes de las autopsias. Pero nuevamente se trata solo de una teoría, y aún así no logra explicar otro de los elementos más inquietantes del caso: las luces y las esferas de color naranja que algunos Mansi afirmaron haber visto en el cielo aquella noche. Tal vez el terror no está en la teoría correcta, sino en aceptar que nunca sabremos qué ocurrió. Que 9 personas experimentaron algo tan extremo que prefirieron correr hacia la muerte antes que quedarse en su refugio. No murieron por imprudentes, no murieron por inexpertos, murieron porque entraron en un lugar donde las reglas humanas no aplican, y la montaña cobró su precio. El paso Dyatlov sigue ahí, inmóvil, observando. La nieve cubre las huellas, pero no borra las preguntas, porque algunas montañas no guardan secretos, los entierran, y tal vez eso es lo que más miedo da. Déjame tu opinión en los comentarios. Si este caso te dejó pensando, suscríbete al canal y deja tu like. Nos vemos en el próximo video.